Shalom. Brevemente, quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, para Hashem Yahushai, para Hashem Kakodash. Doble honor a los apóstoles de la gran pie de molino y saludos a sus hermanos empujando esta verdad en sinceridad y caridad en todos los continentes del mundo. Soy el hermano Apeyala, con el campo de GMS Chicago, la gran pie de molino aquí en Chicago, trayendo esta lección por el poder y espíritu de Yahweh, para Hashem Yahushai, para Hashem Kakodash. Alright. Y el tema de hoy va a ser basado sobre el libro de Génesis 6, verso 8. All right. Y vamos a leerlo. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh Bashim Yahushai. All right. Y ese es el punto, man. El Señor halló gracia en Noé, porque ¿qué? Porque Noé se movió con ¿qué? Temor. Right. Está en el libro de Hebreos, creo que es 11. Y déjame encontrar la escritura. 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Right? So, Noé se humilló delante del Señor y tuvo fe. Right? Cuando la gente no creía, right, en el Señor, right? Dice que el Señor se arrepintió de crear humanos, el hombre. Right? ¿Por qué? Porque cada quien caminaba conforme a sus propias imaginaciones. Right? El mundo estaba lleno de maldad, de iniquidad, así como hoy en día, man, los pecados de este imperio han llegado hasta los cielos, como te dice en Apocalipsis 18. Right? Habla que este último imperio, Babilonia el Grande, right, ha contaminado todo el mundo, man. Right? Y los pecados han llegado al Señor. Right? So, como dicen los evangelios, estamos en los tiempos de Noé, los tiempos de Lot, otra vez, man. Right? La gente aquí está caminando conforme a sus propias imaginaciones, right? Y no conforme al temor de Yahweh Bashim Yahushai, que el temor del Señor es que el principio de sabiduría. All right? Y el Señor solo se agrada con los hombres que los que obtienen la sabiduría. Right? La sabiduría que nos enseña cómo servir al Señor, right? Por medio del Espíritu Santo, right? Hemos recibido salvación por medio de la sabiduría de Yahweh Bashim Yahushai, que es su hijo Yahushai, la palabra, el verbo. Esa es la sabiduría, right, que hemos recibido por fe, right? Y así como Noé encontró gracia en el Señor por medio de la fe que tuvo él hacia el Padre, él se movió se movió con temor. Lo voy a leer de nuevo. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Yahweh acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé se movía con temor a Yahweh Bashim Yahushai, right? Ese temor sano, right, que nos hace tomar acción, y luego los inspira y motiva para servir a Yahweh Bashim Yahushai, right? Pero sin la fe es imposible agradar al Señor, right? Porque la fe nos mueve a hacer obras, right? Tomar acción, y esa acción reproduce ¿qué? Inspiración y motivación, right? Y por medio del Espíritu Santo nos enseña que esa disciplina, ese balance en cómo servir a Yahweh Bashim Yahushai, right? Movernos, con esas obras, piadosas, all right? Eso, tener esos principios, all right, en nuestra mente. All right? So dice, regresando a Génesis, habló que no
halló gracia en los ojos de Yahweh, right? Y enseña que el Señor solamente you know, se agrada con uno, man. Que dice la escritura, es mejor un recto que una multitud de inicuos, man. Right? Con solo Noah, el Señor, por medio de él, salvó el viejo mundo. Alright, ahora Yahushua, man. Alright, Yahushua, por ese hombre, por solo ese hombre, alright, que Israel es salvo, alright. Y es por eso el remanente es solo un santuario pequeño, alright, porque el Señor, él está, solo con ese pequeño remanente que él ha reservado para él mismo. Alright. Dice que en Isaías 10, verso 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh Bashim Yashai, el Santo de Israel. Alright, so todos los enemigos, los opresores, right, a ellos no vamos a seguir, right, sino que los vamos a apoyar, right, hacia Yahweh Bashim Yashai, el que nos llamó por nombre. Right, aquí es la escritura: yo te he llamado por nombre, eres mío, right, porque el Señor ya ha reservado esos 7,000 hombres, right, hombres, ese número perfecto, completo, perdón, ese número completo que ha reservado para él mismo, que viene siendo ¿qué? Los escogidos, right, los 144,000, con el resto del tercio de Israel, que van a ser, que están predestinados a ser salvos. Ellos han sido llamados por nombre, right, por Yahweh Bashim Yahushai. So, igual como el Señor llamó a Noé, era solo un hombre que encontró fiel y verdadero delante de sus ojos. Igual con el remanente siendo un santuario poco, right, ellos han encontrado favor, right, en los ojos de Yahweh Bashim Yashai, y ojalá nosotros nos mantengamos humildes, man, porque el Señor está con el bajo y el humilde. Right? El Señor no está con los grandes y números y los insensatos que gustan sentarse en los mejores asientos, right, en los lugares de prestigios, right? Así como esos sumo sacerdote en el tiempo de Yahushua eran los judíos, los fariseos, los sacerdotes eran muy altivados, man. Eran muy orgullosos, right? Y tenían miedo que Yahushua los iba a quitar de su asiento, de su poder, right? Y es por eso que se endurecieron su corazón contra el Padre y contra su Hijo Yahushua, right? Porque tenían esa altivez, que dice la escritura que antes de una caída, right, viene la altivez, el orgullo, right? Uno cae por su orgullo, por su insensatez, man. Es por eso uno cae, right? Pero que el honor viene antes, hay que agarrar esa escritura mejor, man. Que habla aquí si la encontramos. Proverbios 16, verso 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Son uno que es soberbio, insensato, orgulloso, right, va a caer, man. Ese es su quebrantamiento, right? Así como vimos con Faraón, right, que preguntó, dijo: ¿quién es Yahweh Bashim Yashai que tengo que servirle? Right? Nebuchadnezzar, right, él dio gloria a él mismo y no a Yahweh Bashim Yashai, y que el Señor lo humilló con qué, man, con locura, right? Vemos el ejemplo de Herodes, man,
Right? Cuando habló, dicen que la gente decía que no es un hombre hablando, sino que un Dios. So, ¿y qué le pasó? Un ángel lo mató instantáneamente. So, vemos en la escritura a los hombres que eran insensatos, que eran orgullosos, soberbios. Vimos el fin de ellos, era el quebrantamiento. Right? Pero tenemos los hombres fieles y verdaderos que caminaron bajo la ala de Yahweh Hashem Yashai, se humillaron bajo el Señor, right? Y después fueron exaltados. Dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿ven? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. All right? So, lo que podemos aprender es que caminar en ese espíritu contrito, humilde, all right? Porque así demostramos que reconocemos a Yahweh Hashem Yashai, right? Y por medio de él, all right, él decide nuestra habilidad de servirlo, right? Y que la escritura habla de que, man, hay vasos de honra y vasos de deshonra, right? Y las vasijas de deshonra son los que están altevados orgullosamente, man. Están haciendo el trabajo del Señor en la mano izquierda, right? Pero los vasos de honra, right, están caminando conforme a la palabra de Yahweh Hashem Yashai y se van a mantener humildes, right? Y dejar que el Señor los altive, los exalte, right? Y eso es lo que va a pasar con el remanente de Yasharallah, de Israel. Ustedes negros, latinos y nativos americanos van a ser exaltados, right? Van a hacer una fama, su nombre va a ser una fama entre todo el mundo. ¿Por qué? Porque representan a Yahweh Hashem Yashai, right? So, realmente el Señor está exaltando el nombre por medio de sus profetas, right? Esto no es nada de nosotros, sino que el Señor lo está usando a nosotros, right, para exaltar su propio nombre, Yahweh Hashem Yashai, man, y es un honor, right, ser parte de esas vasijas de honor, right. Es una cosa que, tenemos que agradecer que es gracia en los ojos del Señor que podemos hablar esas palabras, man, all right. Es por eso los mantenemos humildes, man. Right? No dejar este entendimiento, esta ciencia, darnos soberbia, perdón. All right? Porque eso es lo que hace el conocimiento, te pone soberbio, right? Empiezas a pensar que todo lo que conoces es por medio de tu propia fuerza y tu propia sabiduría, right? Dice la escritura que deja al sabio que agarrarlo. Está en el libro de Jeremías, creo. Jeremías 9, verso 23, así dijo Yahweh Hashem Yashai, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme, right? Mas hablarle de nuevo, Jeremías 9, verso 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. En eso tienes que alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh Hashem Yashai, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh Hashem Yashai. En forma en que los alabamos a nosotros es alabar a Yahweh Hashem Yashai. All right? Porque realmente así es como alabamos hasta el Padre, es por medio de nosotros, right, somos alabados, okay, por ser
partícipes del ministerio de Yahweh Bashim Yashai, right? Reconociendo que ese fue el Señor el que los llamó y esto no es nada de nosotros, right? So, ni nos podemos alabar en nuestra propia sabiduría porque es del Señor, right? Tenemos que reconocer, right? Es esa relación que tenemos con el Señor, man, que es por medio de Él que podamos hablar y enseñar estas cosas. Que esta sabiduría fue dada a nosotros, man, right? Porque, fuimos encontrados gracia, right? So vamos a leer Isaías 10, verso 20 otra vez. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh Bashim Yashai, el Santo de Israel. El remanente de Yahweh volverá a Yahweh fuerte. Porque si tu pueblo o Israel fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Right? So, por eso el remanente de entre Israel va a regresar. Right? Los que han a los que otra vez fueron llamados, right, por nombre, man. Right? Porque los caminos a los señores le agradó a Yahweh Bashim Yashai, right? La elección, a los primeros frutos, los que estaban con Yahweh Shai, right? Los que fueron dado el Espíritu Santo, man. El Espíritu que da vida, right? Para poder servir al Señor, man, porque antes estábamos en el mundo muertos y alejados de la ciudadanía del Señor, right? No sabiendo cómo servir al Señor, right? Caminando en nuestras propias mentes, en nuestros propios imaginaciones, y que el Señor nos levantó, right? Y lo sacó de oscuridad, right? De las tinieblas, right? Ahora tenemos esa luz, man, ese resplandor, right? Que es una lámpara a nuestros pies, man. Esa sabiduría del Señor, esos mandamientos, es sabiduría y una lámpara para nuestros pies, para caminar en ese camino correcto donde tenemos que estar, man. Right? Manteniendo nuestro ojo singular. Right? Y eso solo es posible por medio de la fe de Yahweh Bashim Yashai. Es un don del Señor. Y esta fe nos hace hacer obras, right? Que toma acción. Y por medio de esa acción nos inspira a hacer estos videos, right? Puede estar bajo en el espíritu, right? Pero esta obligación, man, tienes que, right, hacer algo, man. Hacer algo para inspirarte, man. Y así es como trabaja, man. Empieza a leer, empieza a ver videos y ahí recibes tu inspiración para hacer estos videos, man. Right? Porque no podemos confiar en la carne, man. Right? Tenemos que movernos en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guía a hacer lecciones, a escudriñar, right? Y crecer en aprendimiento, man. All right? So, el electo, ellos van a tener ese aceite, man, esta verdad, all right? Y van a mantener sus lámparas, all right, con aceite, right? Y hasta que Yahweh Shai regresa, man. Right? Y es por eso esos videos son necesarios para nuestro crecimiento en esta fe, man, porque nos consuela a nosotros privadamente y a los que oyen, man. Alright, so, ojalá este video fue edificante por el Espíritu de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Kakutash, esta la otra de Shalom, y Abad Babao.